Hola chicos y chicas de ICSE, bienvenidos. Intensivo de verano 2019, parece increíble, pero ya estamos aquí pisando el primer parcial. Y hoy estamos aquí reunidos para repasar camino a este primer parcial. Yo soy Nadia, soy una de las integrantes de la cátedra y en esta tutoría vamos a repasar en 3 bloques, como suelen ser las estructuras de todas las tutorías de nuestro programa. Vamos a repasar en este primer bloque la unidad 1, en el próximo la unidad 2 como corresponde y en el tercer bloque la unidad 3. En este primer bloque vamos a trabajar sobre todo con los conceptos, porque los conceptos que nosotros vemos en herramientas son la clave de lectura para todo el contenido histórico más puro, más duro que nosotros vamos a trabajar a partir de Romero. Así que en el globito que está aquí justo a mi lado hay una lluvia de conceptos, la mayor parte de ellos los trabajamos desde herramientas. Así que si ustedes tienen dudas, contenidos, qué es lo que va al parcial, qué es lo que no, chequeen en el programa de nuestra materia y ahí está todo detallado por unidad, la bibliografía. Me parece que el primer concepto del cual vamos a partir nuestro recorrido, que me parece que es como el principal, que nos va a permitir ir armando todo este collar, uniendo todas estas cuentas, es el concepto de institución. Yo miro hacia abajo porque aquí yo tengo mi ayuda a memoria. Pedrosa define instituciones como las pautas que ordenan la interacción entre las personas y los grupos que componen la sociedad. Y a partir de esta definición que Pedrosa va a tomar de Guillermo O'Donnell, del politólogo Guillermo O'Donnell, podemos identificar 2 grandes tipos de instituciones. La primera son las formales, el ejemplo más acabado son las leyes, y las informales, que es más bien del orden de los simbólicos, de las costumbres, de lo que está permitido y de lo que no está permitido hacer. Sociológicamente hablando, cuando una persona hace algo que no corresponde, si yo en este momento me puedo cantar la marcha peronista, ustedes por lo menos me van a mirar raro. ¿Por qué? Porque no es lo permitido en una situación absolutamente institucionalizada, como es en este caso una clase por medios no convencionales, pero no deja de ser un espacio de clase. Entonces, esa mirada de censura que ustedes darían como esta chica que está haciendo, ya cuenta como una sanción. Así que este tipo de instituciones son las informales. Me gustaría tomar un ejemplo que una estudiante nos consultó en un foro y me parece muy bueno porque nos ayuda a pensar. Un estudiante nos preguntó en un foro si la familia se puede considerar una institución formal o informal. Porque si bien, por ejemplo, la respuesta corta sería no, la familia es una institución informal. Claramente no hay una ley que nos obligue a formar una familia si no queremos hacerlo. Pero eso no quiere decir que uno, por ejemplo, con sus hijos pueda hacer lo que quiera. Hay normativa que indica qué es lo que está permitido y lo que no está permitido hacer al interior de una familia. Esto me parece que es un ejemplo muy bueno. En 2 sentidos me parece que es un buen ejemplo. Primero, para dar cuenta de esto, que los conceptos que nosotros trabajamos en herramientas no necesariamente encastran perfectamente en las situaciones que estamos analizando. Dar cuenta de esto, que la realidad es mucho más compleja. Que los conceptos no son un molde que nosotros hacemos entrar en la realidad, al revés, que nosotros hacemos entrar en la realidad. Los conceptos es esto, no son herramientas, por eso nuestro hermoso libro se llama de esa manera, que nos ayudan a pensar. Hablar de instituciones nos lleva rápidamente a la institución más importante para una sociedad, que es el Estado. El Estado, que nosotros trabajamos a partir del texto de Gómez Talavera, tiene 2 características. Por un lado, ejerce un dominio en un territorio delimitado. Esto lo vemos muy claro en el primer capítulo de Romero, del que vamos a hablar sobre todo en el próximo bloque, pero aquí vamos a hacer una referencia, cuando Romero habla de todo esto de la campaña de desierto y de la consolidación del Estado Nacional. Primero tenemos que delimitar límites, valga la redundancia, sobre qué territorio se ejerce este dominio. La segunda característica del Estado es el monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué hace que el Estado sea lo que es y que no sea otra cosa? ¿Qué diferencia hay entre el Estado y la Asociación de Veraneantes de las Toninas? No es que una institución sea más o menos compleja, sino que el Estado concentra para sí, y ese es su característica distintiva, el monopolio legítimo de la violencia. Hablar de Estado claramente nos lleva, y muy rápidamente, al texto de Enrique García. Enrique García identifica varios tipos de Estado y con esto damos cuenta de que el Estado es una construcción histórica que va cambiando en el tiempo porque está hecha por los hombres. Y Enrique identifica un montón de tipos de Estado: el Estado liberal, el Estado absolutista, el Estado neoliberal, el Estado de bienestar. Nosotros, preparando este primer parcial, el ejercicio que podemos hacer y que está muy bueno y que se los recomiendo es: en este primer parcial nosotros llevamos hasta 1955, hasta la caída de Perón. Entonces lo que podemos hacer es, en todos estos periodos que estamos viendo, ¿qué tipo de Estado predomina? ¿Qué características específicas tuvo este Estado que predomina en determinado periodo?
en Argentina. Tuvo estas características, tuvo estas otras. Identifiquemos eso. Porque la idea es que herramienta sea, como yo les decía al comienzo, una clave de lectura. No sea que leamos por un lado herramientas y por otro muy distinto a Romero. Mi compañero detrás de cámara me pasa un cartel. Pero les juro que vamos a llegar a todo. Hablar de tipos de Estado nos lleva rápidamente al concepto más importante, por eso grito, de nuestra asignatura, que es el de régimen político. Régimen político, lo define Eve Lavandeira, son el conjunto de instituciones que reglamentan el acceso y el ejercicio del poder. A partir de eso, nosotros podemos identificar regímenes políticos democráticos, regímenes políticos no democráticos y una tercera categoría que yo voy a tomar la definición que da Pedrosa en su texto de herramientas, pero que Eve Lavandeira también habla de ello, que es los regímenes políticos semidemocráticos, que son aquellos que si bien no tienen una legitimidad de origen, tampoco se puede considerar que son no democráticos. Y esto vamos a verlo, por ejemplo, lo explica mucho mejor Pedrosa que yo, claramente, en el gobierno de Justo. Y con esto volvemos a lo que yo decía antes. Los conceptos no es algo que es un molde a la cual la realidad se tiene que ajustar, sino que a veces es muy complejo, no los vamos a encontrar en estado puro, entre comillas, y tenemos que complejizar su lectura. Finalmente, el último concepto que me voy a referir en este bloque es el de poliarquía. Margarita Battle habla de este concepto, la poliarquía frente a una democracia que se muestra como una especie de utopía que no es posible lograr. Por eso los órdenes y los regímenes políticos tienden más, podemos identificarlos más como una poliarquía. Y ella, a partir de ahí, identifica 6 características que yo las voy a leer muy rápidamente y que nosotros, nuevamente, podemos hacer el ejercicio de intentar identificar estas 6 características de la poliarquía en algún periodo que analicemos. ¿Se están dando o no se están dando? Las características que identifica Battle son el derecho a votar y ser votado, elecciones limpias, alternativas de elección, no puede haber condicionamiento a los funcionarios públicos, la libertad de expresión y diversidad de información, y los diversos partidos políticos que representen diversas posiciones en la sociedad. Esto es clave. Recapitulando todo este recorrido que hicimos, el concepto clave que vamos a trabajar durante toda la materia es el de régimen político. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿en determinado momento hubo un cambio de régimen político o es simplemente un cambio de gobierno? Esta es una pregunta que es clave. Y ahora, que en el próximo bloque vamos a empezar a repasar los conceptos, los contenidos más históricos, vamos a hacer mucho énfasis en esto. Pero, entre que volvemos entre un bloque y otro, vuelvan a la definición de régimen político. No se vayan, ya nos encontramos en el segundo bloque.